nuestra atención al libro de Zacarías, capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Zacarías, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Leemos. Dice la palabra de Dios. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Versículo 5. Después le dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba allí. Vamos a orar. Padre, Dios bueno, Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, gracias porque en tu misericordia no solo nos salvaste, pero nos dejaste tu palabra, Señor. Y con ella nosotros tenemos todo lo que nosotros necesitamos para atravesar este peregrinaje, Señor. Padre, ayúdanos a creer en lo que tú tienes para nosotros, Señor, al punto tal de absorberlos, de entenderlos y aplicarlos, Señor. Sé con cada uno de nosotros, los que no están aquí, Padre, los que nos están viendo por internet, Señor, aquellos que están enfermos. Padre, sé con cada uno de ellos, Padre. Te pedimos que tú te pases en medio de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, el tema que nosotros vamos a tratar ahí, como lo ven, dice que cuando la culpa acusa, el evangelio lo absuelve. El evangelio absuelve. Amén. Y si somos honestos, creo que aquí todos sabemos lo que es cargar con culpa. No importa si tú llevas 30 años caminando con Cristo, o si hoy es la primera vez que visita la iglesia, todos sabemos lo que es recordar algo que desearíamos poder borrar. Una decisión equivocada, una palabra que nunca debimos decir, un pecado que todavía nos avergüenza, un fracaso que todavía pesa sobre nuestra conciencia. Pero casi todos, yo me atrevo a decir que todos tenemos cosas por las cuales nosotros nos sentimos culpables o avergonzados. Y el problema aquí no es solamente lo que nosotros hicimos. El problema es lo que comenzamos a creer después de haber fallado. Llegamos a un punto en que comenzamos a pensar: Dios ya no puede usarme. He fallado demasiadas veces. Nunca voy a cambiar. Seguimos viniendo a la iglesia, seguimos cantando, seguimos sirviendo en nuestra vida cotidiana, pero por dentro vivimos convencidos de que Dios ya está cansado de nosotros y profundamente decepcionado. Y si alguna vez tú has pensado así, quiero decirte desde ahora que no eres la primera persona que lucha con esas acusaciones. La Biblia dice que Satanás lo llama el acusador. Su estrategia siempre ha sido la misma: tomar nuestros pecados, nuestro fracaso y nuestra vergüenza para alejarnos de Dios. Y por eso Zacarías 13 es un pasaje tan hermoso. Aquí no encontramos a un hombre intentando de demostrar que es inocente. Encontramos a un hombre realmente culpable, vestido con vestiduras inmundas, sucias, como dice en esta versión, y sin una sola palabra para defenderse. Pero también encontramos algo muchísimo más glorioso. Cuando el acusador termina de hablar, Dios comienza a hablar. Y cuando Dios habla, la culpa ya no tiene la última palabra. Amén. Entonces, cuando la culpa acusa, el evangelio absuelve. Y yo quiero que nosotros veamos este mensaje con esta verdad, ya que el pueblo de Dios permanece delante de él únicamente por su gracia soberana y no por su propia justicia. Tú y yo debemos dejar de confiar en nuestros méritos y descansar en la obra perfecta de Cristo. Y lo primero que nosotros vemos en este pasaje
es que vemos la vergüenza que nosotros no podemos esconder. En el versículo 1 y 3, aquí lo tengo resumido, dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y Josué, el sacerdote, no lo confundamos, Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y por un momento, imaginemos esta escena, este juicio. Dios le permite a Zacarías levantar la mirada y contemplar una realidad celestial. Delante de él está ¿quién? Está Josué, según dice la Escritura, el sumo sacerdote de Israel, el hombre que representaba espiritualmente a toda una nación. Y a su lado derecho está Satanás, listo para acusarlo. Delante de ellos está también el ángel de Jehová. Todo parece un tribunal celestial. Pero el centro de la escena en estos versículos no es Satanás ni siquiera el tribunal. El centro de esta escena es Josué. Porque antes de que se pronuncie una sola palabra, antes de que Satanás presente una acusación y antes de que Dios responda, Josué está vestido con vestiduras sucias. Y antes de que Josué abra la boca, sus propias vestiduras ya está dando testimonio contra él. Lo que estamos viendo aquí es, ¿verdad?, que esas vestiduras representaban el pecado, no solamente de él, sino de toda una nación. Así que él no tenía mucho que hablar ni decir. Y en otras traducciones de la Biblia, este texto repite 2 veces que está delante del ángel de Jehová. Y esa repetición no es casualidad. Josué no está escondido. Josué no está huyendo y no está detrás tampoco de una reputación o de un ministerio o de una imagen religiosa que le ha tomado tiempo desarrollar. Está completamente expuesto delante del Dios Santo. Y eso es una verdad que todos nosotros necesitamos recordar. Nosotros podemos esconder muchas cosas de las personas, pero jamás podremos esconder ni siquiera un solo pecado delante de Dios. Hebreos 4:13 dice: no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios conoce la palabra que nunca dijimos, los pensamientos que jamás confesamos y las luchas que nadie más conoce. Dios lo sabe todo. Y nosotros estamos aquí muchas veces, nosotros pasamos la vida tratando de vivir bajo una apariencia de que todo está bien. Y la verdad es que espiritualmente hablando, si tú eres creyente hoy, sí, todo va a estar bien. Por eso no quiere decir de que tú no estés lidiando con tu cuerpo de carne, con tu naturaleza humana. Eso no quiere decir también que tú estás bajo situaciones, ¿verdad?, de que nada te afecta. Nosotros somos pecadores, salvo por gracia, pero seguimos siendo pecadores. Quizá algunos creen que han logrado esconder algo muy bien. Tal vez nadie en tu familia lo sabe, quizá en el trabajo nadie lo sospecha, nadie en la iglesia les ha hecho preguntas incómodas, pero el problema nunca ha sido esconder nuestro pecado, vergüenza o culpa de las personas, no es eso solamente. El verdadero problema es que nosotros vivimos siempre delante del rostro de Dios. Y aunque esa verdad puede producir temor, lo que debería producir es esperanza. Porque el mismo Dios que ve toda nuestra culpa es el Dios que en este pasaje hará algo para quitártela. El hecho de que nosotros no tenemos que esconder nada delante de Dios es algo esperanzador. Claro, nos debe animar a nosotros a ser mejores. Nos debe animar a nosotros a ser mejores creyentes, mejores vecinos, mejor ser humano, por supuesto. Pero el estar delante de Dios, eso significa que primero nosotros no tenemos nada que esconder porque Él lo sabe todo. Y así, si nosotros pedimos perdón, después no tenemos que pedir otra vez perdón. Yo te pedí perdón por esto, Dios, pero ahora a mí se me olvidó, se me pasó decirte esto. Tú sabes que no te dije toda la verdad, Dios lo sabe todo. Así que no hagamos un intento de poner nuestro pecado de una forma más bonita, ni nuestra culpa, ni nuestra vergüenza, porque Dios cuida de ti.
Proverbio 28:13 dice que el que cubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y los abandona, ¿qué dice? Hallará misericordia. Dios nunca sana un pecado que nosotros insistimos en esconder. Eso ha sido la reacción del hombre desde el principio de Génesis capítulo 3. Después de pecar, Adán y Eva, ¿qué hicieron? Cosieron hojas de higuera para cubrir ¿qué? Su vergüenza. Y luego se escondieron de la presencia de Dios. Y nosotros hoy seguimos justificando nuestro pecado, quizá minimizándolo o culpando a otros. Y seguimos intentando cubrir con hojas aquello que solamente la gracia de Dios puede limpiar y que Dios lo conoce. Entonces, cuando la culpa y la vergüenza te acosa, ve donde Dios, porque Él cuida de ti. Y déjame decirle algo, antes de avanzar. Cuando Él te perdonó, ya Él sabía todo lo que tú habías hecho. O sea que yo no creo que haya algo que le sorprenda a Él, que tú tengas. Lo que sí nos sorprende a nosotros es la inmensa, inagotable misericordia que tiene Dios para con nosotros. Este pasaje nos describe que Josué estaba vestido, ¿verdad?, con vestiduras sucias, y él describe una inmundicia repugnante. No habla simplemente de la ropa vieja o manchada. Es un lenguaje deliberadamente fuerte. ¿Por qué? Porque Dios quiere que veamos el pecado como Él lo ve. Nosotros solemos compararnos con otras personas y pensamos y decimos, yo no soy tan malo. Hay gente peor que yo. Yo nunca hice aquello. Y siempre encontramos a alguien peor para nosotros sentirnos un poco mejor con nosotros mismos. Pero Dios nunca compara nuestro pecado con lo de los hombres. Lo compara con ¿qué? Con su santidad. Siempre me viene a la mente esto porque tratar de compararse uno, que uno es más pecador o menos pecador que el otro delante de Dios, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo conozco dos personas y me voy a ahorrar su nombre, no porque estén aquí, sino porque a veces todo en internet, quizá como yo edito, quizá lo edite, pero yo conozco dos personas que se quemaron en un examen y por ese resultado ellos repitieron el curso. ¿Y tú sabes cuál era el argumento de ellos? Él decía, sí, pero tú sacaste un 35, pero yo un 50. Yo, pero se quemaron los dos. Sí. ¿Y cuál es el problema entonces? ¿Qué diferencia hace de ese 50 a ese 35? Y uno se ríe. Pero ustedes saben que nosotros hacemos lo mismo cuando estamos tratando de justificar o minimizar el pecado que uno hace. O uno compra como espacio para pecar. Uno dice, bueno, pero una palabrita aquí, eso no es nada. Y nosotros comenzamos a tratar de minimizar a Dios en vez de nosotros subir hacia su altura. A la altura de la palabra, obviamente. Entonces nosotros hacemos eso, nosotros nos comparamos. Bueno, pues yo soy tan pecador como fulano, quizás eso está bien. Todos fallamos, todos pecamos. Y por el pecado de Adán y Eva, ¿verdad?, y nuestra propia concupiscencia, nosotros merecemos el infierno. Y si hoy día tú crees en Jesucristo, y si hoy día tú tienes tu lugar asegurado en el cielo, no es porque tú pecaste menos que el otro, es simplemente porque Dios tuvo misericordia de ti. Bien, entonces, nos describe, ¿verdad?, con la vestidura viles, y nosotros no podemos comparar, no debemos compararnos. Y recuerden también que Isaías, que es un pasaje que muchos conocen, que dice, cuando Dios está hablando de la nación, Él dice, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y oigan bien, Isaías, cuando dice eso, no está hablando de nuestros peores pecados. Él está hablando de nuestras mejores actitudes, nuestras mejores obras. Son como trapo de inmundicia. Nosotros tratamos, ¿verdad?, de convertir en la base de nuestra aceptación delante de Dios nuestras obras. Y quizá alguno piense, yo nunca he cometido un pecado tan escandaloso como hizo David, que el pastor Carlos lo repasó la semana pasada. Pero si usted está haciendo esa pregunta, bueno, qué bueno que usted no ha hecho eso, porque matar y adulterar es malo, pero usted se está haciendo la pregunta incorrecta. La pregunta correcta es, ¿qué tan santo es el Dios del cual yo comparezco?
Porque el problema nunca ha sido solamente la gravedad de nuestro pecado. El problema es contra quién nosotros hemos pecado. Ese es el detalle. Y recuerden que Josué no se aparece solamente como un individuo. Él es el sumo sacerdote, el representante del pueblo delante de Dios. En cierto sentido, cuando miramos a Josué, puede ser que nosotros nos estemos mirando nosotros mismos. Como habíamos mencionado, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no existe una sola persona que pueda presentarse delante de Dios con sus propias vestiduras limpias. Nosotros todos compadecemos delante del juez con la misma necesidad de gracia, sin importar el grado. Y el puritano John Owen dice lo siguiente: quien tiene conceptos ligeros y superficiales sobre la inmundicia de su propio pecado, inevitablemente tendrá un concepto superficial de la cruz de su Salvador. Y alguien también dijo, pues no recuerdo quién, por eso no lo pongo para no estar citando a quien no es, pero hasta que el pecado sea amargo, Cristo nunca será dulce. Y nosotros tenemos que ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Muchas veces nosotros, ok, Dios nos salvó, Dios, yo no podía salvarme a mí mismo, pero ustedes saben que a usted le queda toda una vida por delante, caminando en el camino que Dios ha preparado para ustedes. Hay un famoso consejero que explica un poco esto. Él explica que la Biblia distingue entre culpa y vergüenza. Y la culpa responde la pregunta, ¿qué hice? Y la vergüenza responde a una pregunta mucho más profunda, ¿quién soy ahora? La culpa dice, he pecado, y la vergüenza dice, estoy sucio, pero también te dice, ya no pertenezco. Entonces, nosotros automáticamente, a lo que no somos tan orgullosos de si Dios me va a aceptar independientemente de, nos cohibimos y decimos, después de lo que yo hice, Dios ya no me puede recibir. Y eso es exactamente lo que nosotros estamos viendo en Josué. El problema no es solamente que ha pecado, el problema es que sus vestiduras anuncian públicamente esa contaminación. Y una de las mentiras más poderosas de la vergüenza es hacernos creer que nuestro pecado define nuestra identidad para siempre. Y no, Cristo lo hace. La vergüenza nos susurra, esto que hiciste es lo que eres. Nunca cambiarás. Después de lo que hiciste, Dios ya no puede usarte. ¿Cuántos creyentes viven bajo ese peso? De nosotros ya pensar que está bien, yo estoy en el redil, pero yo aquí no soy útil o no soy acepto. O como decimos, yo entré por chepa, fue, pero tampoco es que tú sabes. Y no solamente pensando, o sea, he pecado, yo creo que ya yo no sirvo para nada. Y quizás es la razón por la cual personas no pasan a las aguas del bautismo, por temor a pecar, por temor de embarrar el nombre de Cristo. Pero déjeme decirle que cuando usted pasa por esas aguas, no es que usted llegó, es que usted está comenzando. Porque eso no es los primeros pasos que Dios demanda del creyente, es que pasen por las aguas de bautismo como una señal de obediencia y también una señal pública de que es una nueva criatura, no de que es perfecto, no de que no va a pecar, ¿entiendes? Pero de un compromiso público. Entonces, la culpa señala nuestra conducta, la vergüenza intenta redefinir nuestra identidad. Y esa vergüenza suele producir una reacción muy engañosa en nosotros. Y en lugar de correr hacia Dios, comenzamos a intentar mejorar nuestra posición delante de Él. Pensamos, ok, yo he pecado mucho, o he sido reincidente en esto, pero tú sabes que yo esta semana voy a orar más. Yo esta semana voy a leer más la Biblia. Yo voy a servir más en la iglesia. Si yo dedicaba 2 horas, le voy a dedicar 20, aunque sea por un mes, para acumular. Y esta semana yo lo voy a hacer mejor. Y entiéndanme bien, todo eso es muy bueno. Nosotros necesitamos servidores. Eso está bien. Nosotros queremos que todos, incluyéndome yo, ore más, lea más la palabra. Todas esas cosas son buenas. El problema es la motivación. Perdón. Muchas veces no la hacemos porque amamos más a Dios, sino porque en el fondo estamos intentando sentirnos otra vez dignos de acercarnos a Él.
Es como si creyéramos que haciendo suficiente cosa buena, nuestras vestiduras dejarán de verse tan sucias y que nuestra conciencia, ¿verdad? Cuando la vergüenza y la culpa nos ataque, va a disipar un poco. Josué no intenta en el pasaje limpiar su vestidura. Él no presenta una lista de méritos. Él no le recuerda a Dios que Él es el sumo sacerdote. Él no promete hacerlo mejor. Simplemente permanece delante del Señor tal como Él está. Y esa es una de las lecciones más importantes de este pasaje. Perdón. Y ahora me perdí. Hay una limpieza que solo Dios puede hacer mientras intentamos justificarnos por nuestro propio esfuerzo. Nunca encontraremos el descanso que produce el Evangelio. El mejor ejemplo fue el de David. Después de David pecar con Betsabé y ordenar la muerte de Urías, hizo todo lo posible por mantener las apariencias. ¿Qué hizo él? Continuó gobernando, continuó siendo el rey y desde afuera todo sigue igual. Pero la Escritura nos dice algo mucho más importante que la opinión del pueblo y del prójimo. Segunda de Samuel 11:27 dice más, esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. David pudo esconder su pecado de los hombres, pero nunca esconderlo de Dios. Y muchas veces caemos en lo mismo. Pensamos porque nadie nos confrontó. Ay, gracias. Nadie nos confrontó porque el ministerio continúa o porque nuestro entorno no sabe lo que está pasando, entonces todo debe estar bien. Pero el silencio de la persona nunca significa el silencio de Dios. ¿Qué pasó con David? ¿Cuál fue el resultado? David mismo dice en el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y después dice, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Y David no está hablando simplemente de un sentimiento de tristeza. Él está describiendo el peso de una culpa real delante de un Dios santo. John MacArthur dice que el silencio, hablando de David, dice, nunca alivió su culpa, solamente la hizo más pesada. ¿Y qué yo estoy tratando de decir con esto? Hermano, todos luchamos con culpa y vergüenza, porque Dios nos está mirando. Pero muchas veces tratamos de hacer las cosas a nuestra manera. Y nosotros tenemos suficiente evidencia de hombres mucho más santos que nosotros, que lo trataron de hacer y no le dio el resultado. Y nos están dando, como dicen, los trucos para lidiar con eso. ¿Y cuál es el truco? Y delante del Señor. El mundo responde de otra manera. El mundo te dice, no te sientas culpable. Perdónate a ti mismo. Sigue adelante. Y ninguna de esas frases responde a una pregunta más importante. ¿Qué hago con mi culpa delante de un Dios santo? Tim Keller él observaba y decía, si la culpa es problema legal delante de Dios, entonces nadie puede absorberse a sí mismo. El mundo secular te dice, nadie tiene derecho a juzgarte, solo tú puedes juzgarte a ti mismo. Pero frente a la verdadera culpa, eso simplemente no funciona. Si tú eres el tribunal supremo de tu propia vida, que no lo eres, pues supongamos, y tú has violado tus propios estándares, ¿quién te absuelve? Tu propia voz de autoperdón, esa no tiene peso legal para silenciar tu conciencia. Nosotros necesitamos un veredicto que venga desde afuera de nosotros. Necesitamos que el juez hable y emita, ¿verdad? Y eso es precisamente en ese momento cuando aparece Satanás. En el texto dice que él estaba a la mano derecha para acusarlo. Apocalipsis 12:10 lo llama el acusador de nuestros hermanos. Y para reconocer algo, sus acusaciones sí tienen fundamento. Todo lo que te acusa Satanás, tú puedes estar seguro que tú sí eres culpable, que somos culpables de eso que él nos acusa. Y una de las estrategias favoritas de él ante el pecado, él te susurra. No pasa nada, date ese gustico. Óyeme, tú has servido tanto tiempo, te has sacrificado tanto. Dale para allá.
Eso tú vas a ver que, sí, hombre, eso es una mentirita blanca. Tú pides perdón, tú no te apures, tranquilo. ¿Y qué pasa? Inmediatamente uno peca. ¿Cómo te atreves a acercarte a Dios después de lo que tú hiciste? Él jamás podrá usarte otra vez. Y sigue trabajando en tu mente. Y esta escena termina con Josué sin decir ni siquiera una sola palabra, sin defensa, sin excusa. Él permanece delante de Dios justamente como él está, completamente expuesto, culpable y avergonzado. Porque nadie está feliz delante de un juez con su ropa sucia, con su evidencia. O sea, como usted mató a la persona lleno de sangre, no, y con el cuchillo en la mano. No, no, no. O sea, nadie. Entonces, eso nos deja con la gran pregunta. ¿Qué hará Dios con un hombre que realmente es culpable? Bueno, nosotros vamos al punto 2. Y nosotros vemos aquí el rescate que nosotros no merecíamos. El versículo 2 dice, y dijo Jehová a Satán, o a Satanás, ¿verdad? Depende de la versión. Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Hasta este momento, durante toda la escena, solo hemos escuchado la voz del acusador. Satanás señalando las vestiduras, las evidencias, y como sus acusaciones tienen fundamento, nos afecta. Pero Josué está realmente contaminado y sus vestiduras son pruebas suficientes de esa condición. Pero cuando todo puede indicar que el juicio está perdido, ocurre algo extraordinario. Dios toma la palabra y cuando Dios habla, toda la escena cambia. Y lo mismo debe pasar en nuestra mente, en nuestra alma y por dentro. En ese caos que nosotros tenemos en nuestra mente, Dios cuando habla, Él limpia, Él calma esa tormenta con verdades. No solamente con verdades, porque Él tiene el poder de hacerlo. Josué no presenta argumentos, intenta justificarse o prometer algo mejor. Porque el hombre, ¿tú sabes qué? El hombre verdaderamente convencido de su pecado comprende que no tiene nada con qué defenderse delante de un Dios santo. Y eso nos recuerda la palabra en Romanos 3:19, que dice que, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están que bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y el verdadero arrepentimiento comienza cuando nosotros dejamos de discutir con Dios, reconocemos que nuestra única esperanza es su misericordia. Y yo estoy hablando de todo esto después de la salvación. Muchas veces creemos que Dios nos deja entrar en el redil y después nos dice, mira, resuelve. Y eso no es así. Nosotros no somos capaces de hacer eso. ¿Entiendes? Perdón, voy a refrescar un poquito. Entonces, cuando él rompe el silencio, reprende a Satanás, el acusador no es silenciado por el acusado, es silenciado por Dios mismo. El Señor no entra en un debate con Satanás. No minimiza el pecado de Josué. No intenta demostrar que las acusaciones son falsas. Cuando Dios habla, el acusador calla. Porque dice la palabra, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y la esperanza del creyente nunca ha descansado en su capacidad para responder a las acusaciones. Nuestra esperanza siempre ha descansado en el veredicto que Dios pronuncia sobre nosotros. Ahora, ¿cuál es el argumento que utiliza Dios para responderle a Satanás? El Señor no dice, Josué es inocente, porque no lo es. Dios responde diciendo, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Es decir, la defensa de Josué no comienza con Josué, comienza con Dios. Y el fundamento de su aceptación no está en sus méritos, sino en la soberanía de Dios. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nuestra salvación nunca, por si te habías olvidado,
nunca comenzó con nosotros. Nunca fue una reacción de Dios a nuestro arrepentimiento o a nuestras buenas obras. Antes de la fundación del mundo, Dios había determinado salvar para sí un pueblo por pura gracia. Nuestra seguridad, y gracias a Dios, no descansa en nuestro desempeño, sino en el decreto eterno de Dios. Si fuera por mí, yo tuviera que salvarme 25 veces al día. Eso es más de 1 hora por día. 1 vez por hora, perdón. Y si somos honestos, somos así. O sea, nada más hay que salir a la calle. O sea, sal a la calle un día de semana a las 8 de la mañana. Y dura 2 horas para cruzar 2 esquinas. Yo no voy a hablar de lo que pasa adentro, sino de lo que pasa afuera. ¿Entiendes? Nada de eso. Nosotros no están en nuestros méritos. Y por más que nosotros no entrenemos, por más piadosos que seamos, todo eso sigue siendo de parte de Dios. Nunca fue una reacción. Dios había determinado salvar por pura gracia. Si nuestra aceptación delante de Dios dependiera de nuestro rendimiento espiritual, Satanás ganaría todos los juicios, todos los días. Pero Dios salva por gracia, sostiene por gracia y glorifica por gracia, porque toda la gloria le pertenece única y exclusivamente a Él. Yo voy cerrando. Este pasaje toca una lucha con la que muchos creyentes viven durante años. Muchas veces pensamos que el único que nos acusa es ¿quién? Satanás. Pero no es así. La realidad es que después de un tiempo ya Él ni siquiera hace el intento. Ni siquiera hace falta que Él siga hablándonos. Nosotros mismos nos convertimos en nuestros propios acusadores. Y eso puede sonar bonito, como uno se juzga a uno a sí mismo. No, no es eso. Nosotros recordamos constantemente nuestros pecados. Nuestros fracasos y nuestras caídas. Nos repetimos una y otra vez. Después de lo que hice, Dios ya no puede usarme. O hasta las cuantas van a ser, hasta las cuantas me va a perdonar. Ya pasaron las 70 veces 7. Nunca voy a cambiar. Soy un fracaso como creyente y sin darnos cuenta comenzamos a creer más esas voces que la promesa de Dios. Porque somos así de naturaleza. Martin Lloyd-Jones, que lo mencionamos mucho, tiene un libro que se llama Depresión Espiritual. Y él hace una observación. Aquí él dice que gran parte de la tristeza y de la derrota espiritual del creyente proviene de que pasamos demasiado tiempo escuchándonos a nosotros mismos y muy poco tiempo predicándonos el Evangelio. Nuestros pensamientos nos hablan continuamente, recordando nuestro pasado, nuestras fallas y debilidades. Pero este autor dice que el creyente debe hacer exactamente lo contrario, dejar de escucharse y comenzar a hablarse a sí mismo con la verdad de Dios. Recuérdale a tu alma, ¿qué fue lo que dice? ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos 12? Que nosotros tenemos que renovarla, porque si la dejamos sola, todos esos pensamientos van a apoderarse de nosotros y nosotros no vamos a tener ni buen rendimiento espiritual, vamos a ser mediocres. Y si estamos viviendo vida mediocre, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de escuchar nuestra mente y llenarla con la palabra de Dios. En Romanos 8, cuando la conciencia nos acusa y Satanás nos recuerda nuestro pasado, no respondemos con nuestros sentimientos, sino con la palabra, porque dice, ¿quién acusará lo escogido de Dios? Dios es el que justifica. Cuando Dios, el juez del universo, ha pronunciado un veredicto sobre nuestra vida en Cristo, ni Satanás, ni el prójimo, ni mucho menos nuestra propia conciencia, ni acciones, tienen autoridad para emitir una sentencia superior a la de Dios. Entonces dejemos de creer en los falsos consejos del mundo. En nuestra mente cuando nos dice que Dios no nos puede aceptar. ¿Quién sabe más? ¿Tu conciencia o Dios? ¿Dios no acaso no dice que Dios sabe lo que nosotros necesitamos antes de nosotros sabemos nosotros mismos? Y es lo que dice, nosotros lo que necesitamos es más palabra y creerla. A mí en una consejería una vez, luchando con algo similar, me preguntan, ¿y tú has pedido perdón? Sí, pero yo no me siento perdonado porque por esto y por esto. Y me dijeron, ¿tú sabes que tú estás pecando? Y yo, ¿pero cómo yo estoy pecando? Yo creo que estoy siendo como un poco humilde diciendo, wow, yo sé que lo que yo he hecho es grave, yo sé que he pedido perdón, pero yo me siento mal. Y dice, no. ¿Qué dice la palabra cuando nosotros confesamos nuestro pecado?
Él es fiel y justo en perdonarnos. Entonces, cuando tú no te sientes perdonado, ¿a quién es que tú no le estás creyendo? Es a Dios. Hermano, si Él dice eso, tienes que creerle. Y eso es lo que va a pasar. Cuando Dios, el juez, ya ha pronunciado tu veredicto, ¿verdad?, sobre nuestra vida, nadie puede dar uno superior. Ahora, esto no significa que usted va a ignorar su pecado. Nosotros estamos hablando de la culpa y la vergüenza, ¿verdad? En los siguientes versículos nosotros vemos cómo tratará justamente con la culpa de Josué. Miren esto. Pero aquí el énfasis en el texto, en el número 2, es otro. Antes de quitar la vestidura inmunda, Dios primero silencia al acusador y el enemigo quiere convencer al creyente de que su pecado es más grande que la gracia que te alcanzó. Y cuando él dice la palabra, no es este tizón arrebatado del incendio, solo que un tizón. Yo no sabía mucho, yo tenía una idea, ¿verdad? Me puse a investigar y un tizón era un pedazo de madera que ya estaba en el fuego y que fue, o sea, ya básicamente dañado y que fue sacado antes de ser cenizas, antes de ser consumido por completo. Y Dios nos describe de esa forma. ¿Entiendes? Nosotros somos como un tizón arrebatado de un incendio. Y hermanos, nosotros somos ese tizón. Nosotros éramos las personas, no éramos personas buenas que necesitaban un pequeño ajuste espiritual. Nosotros somos pecadores que estábamos bajo una condenación. Y Él dice, la Biblia dice que Él nos dio vida a nosotros, que estábamos muertos ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. Y que éramos por naturaleza hijos de ira. Pero por gracia a Dios, que Efesios no termina ahí. Y Él dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y eso es exactamente un tizón arrebatado del incendio. No salimos solos, no escapamos porque fuimos más inteligentes o porque estábamos menos consumidos, porque reaccionamos mejor o peor, o teníamos algo digno de ser rescatado. Lo único digno en nosotros es Dios. Y fue Dios quien descendió hasta donde nosotros, donde estábamos, y nos rescató por pura gracia. Perdónenme, hermano. Dice Carlos Spurgeon, dice que Dios no escogió árboles hermosos para adornar su jardín. Él tomó madera destinada al fuego para mostrar la gloria de su gracia. Y esa imagen resume perfectamente este versículo, porque Dios no encontró nada en nosotros que obligara a su amor. Él nos rescató porque quiso glorificar en su misericordia. Y toda la gloria de nuestra salvación le pertenece única y exclusivamente a Él. Mi hermano, vamos al último punto. Nosotros vemos aquí que la limpieza perfecta que Cristo nos regala. Y el momento más glorioso de toda la visión es después de escuchar las acusaciones de Satanás y después de escuchar a Dios reprender a Satanás. Él dice, quitadle esas ropas viles. Y a él le dijo, mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir con ropas de gala. Y yo quiero, hermano, que cuando pequemos y confesemos, recordemos que Dios nos lo ha quitado y que nos ha vuelto a vestir con ropas de gala. Él dice, pon mitra sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron con ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Dios no le dice a Josué, lava tu vestidura, tampoco le dice, haz tu mayor esfuerzo, mucho menos entrega la ropa limpia para que él mismo se cambie. Todo lo hace Dios. Dios le quita la ropa, Dios lo perdona y Dios lo viste. Todo lo que hace él lo ordena. Finalmente le añade, te he hecho vestir de ropa de gala, y desde el principio hasta el final la iniciativa pertenece única y exclusivamente a Dios. En la cruz ocurrió el intercambio más maravilloso de toda la historia. Nuestro pecado fue puesto sobre Cristo y la perfecta justicia de Cristo fue acreditada a nuestra cuenta. Y Pablo lo explica de una manera magistral en 2 Corintios 5:21, cuando él dice, el que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Pablo vuelve a desarrollar esa misma verdad en Filipenses 3, cuando él dice,
Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es la ley, sino que es la que por fe de Cristo, la justicia es de Dios por la fe. Creo que unas ilustraciones, ¿verdad? Porque creo que todos nosotros, por regla casi, debemos tener una ilustración. Pero hay un puritano muy bueno, se llama John Bunyan, la mayoría quizá lo conocemos. Y Bunyan pasó años luchando con la conciencia profundamente acusadora. Y él mismo cuenta que el diablo lo atormentaba continuamente, recordándole sus pecados y haciéndole creer que jamás podría ser aceptado por Dios. Cada vez que examinaba su corazón encontraba nuevas razones para sentirse condenado. Sus emociones subían y bajaban. Un día tenía esperanza y al siguiente pensaba que todo estaba perdido. Pero Bunyan relata en una biografía que mientras caminaba angustiado por un campo, una verdad atravesó su alma como un relámpago. Y él escribió: vi con los ojos de mi alma que mi justicia estaba en el cielo. Oigan esta ilustración. Él levantó la mirada de sí mismo y contempló a Cristo sentado a la diestra del Padre. Entonces comprendió algo que transformó toda su vida. Y él escribió esto: mi buena condición no hacía mejor mi justicia, ni mi mala condición la hacía peor, porque mi justicia era Jesucristo mismo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermano, no depende de nosotros. Y yo sé lo que es tratar con esos pensamientos. Yo sé lo que es tratar con el acusador. Todos sabemos lo que es eso. Pero la pregunta mía, ¿qué vas a hacer tú con las verdades y las promesas de Cristo? ¿A quién le vamos a escuchar? Yo recuerdo que cada vez que un niño, sin importar cuál, creo que nosotros como adultos, si somos honestos, vamos de nuestros padres, decimos: no, que yo soy muy feo. Chacho, tú eres el muchacho más bonito del mundo. ¿Y cuándo? ¿Y qué uno hace? Entonces, porque mi mamá lo tengo que yo soy feo de verdad. ¿Entiendes? Uno lo piensa así. Señores, no hagamos esto con Dios. El mundo puede decir que somos feos. El acusador no puede decir que estamos sucios. Pero escuchemos la voz verdadera de Dios, que nos viste a nosotros de su justicia. Entonces, ¿qué diferencia hace entre la voz de Satanás y la voz de Dios? La vergüenza te dice: escóndete, ya no pertenece, estás descalificado. Pero el Evangelio te responde: he quitado tu pecado, te he vestido con ropa de gala, puedes permanecer delante de mí. Y Dios no solamente perdona al pecador, lo recibe nuevamente en su presencia y lo restaura para vivir para su gloria. Y gracias a esa obra de Cristo, hoy también nosotros tenemos el privilegio que antes era imposible. Hebreos 10 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Cristo, haz que acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia. Qué contraste tan maravilloso al principio de esta visión. José estaba de pie sucio, sin palabras y con un acusador. Y hoy puede estar permanentemente delante del Señor, completamente limpio, vestido y aceptado. Recordemos esta historia, Señor, cuando el acusador o nuestra conciencia o nuestras inseguridades o el mundo o las redes sociales nos dicen algo diferente. Vamos a orar. Padre, Señor, te pedimos que